Apocalipsis 13. El método de subyugación del enemigo y la marca de la bestia, parte 1. Para poder estar bien preparados y no ser engañados en estos días que son muy peligrosos, tocaremos este tema que de cierta manera es un poco profundo y difícil de entender por cuanto se nos ha enseñado de manera incorrecta, pero que es importantísimo, es vital entender en qué consiste, por lo que espero en el Señor poder explicarlo con claridad. Y el propósito es comprobar de manera bíblica la interconexión de la bestia que se narra en Apocalipsis 13 con la existencia de una élite gobernante superior, así como su método de subyugación que ha venido ejecutando en contra de la humanidad y con mayor énfasis en contra de los creyentes, tal como lo narra Apocalipsis 13:7, que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y en qué consiste la marca que se narra también en Apocalipsis 13? Y para poder entender cuál es la identidad de esta bestia y en qué consiste su autoridad y su actividad, necesitamos seguir las pistas con la escritura y aterrizarlas con la situación geopolítica mundial actual, así como en la historia. Y para esto es necesario poner en contexto y aclarar los diferentes aspectos de este sistema o de este plan que se ha venido llevando a cabo, es decir, la implementación y ejecución del gobierno internacional o un gobierno mundial. Y uno de los puntos importantes que hay que aclarar, ya que si no lo entendemos, será muy complicado aterrizar la profecía, por lo que esto es, por decirlo así, un punto de partida. Y es aclarar precisamente la existencia de un gobierno en la sombra, gobierno que se ha ocultado quizás de 3 siglos atrás aproximadamente, y anterior a esto, según la historia, se podía ver su participación hasta que se formalizó de forma global la estructura internacional con lo que conocemos hoy como países o Estado-nación. Y por lo tanto, como parte de este entramado, es necesario aclarar que lo que se nos ha enseñado y se nos ha hecho creer que dichos países o Estado-nación son libres y soberanos, no es como lo pintan, no es tal como nos lo han enseñado. Esto es, aunque muchos no lo crean, solamente una cortina de humo. Se nos ha hecho creer que dichos líderes, presidentes, primeros ministros, etcétera, ejercen control y dominio y autoridad sobre los territorios representados correspondientes según sus principios o sus intereses, y que estos son elegidos supuestamente por el pueblo bajo una democracia, la cual es totalmente falsa, como se intentará comprobar en este y futuros capítulos. Y esta idea en la sociedad desafortunadamente se da como una realidad. Es decir, nadie objeta nada de esto. Sin embargo, la realidad es que esto se ha implementado como una medida de control, subyugación, manipulación, sirviendo como una barrera protectora, ya que estos en realidad están sujetos a seguir lo que dictaminan los que en realidad ostentan el verdadero poder, esta élite gobernante superior que va poniendo conforme a sus intereses a los líderes que más le convengan para mantener así controlada o engañada a la sociedad, teniendo una lucha infructuosa entre partidos, que si izquierda o derecha, que si este partido u este otro partido, y al final siempre ponen a quien más les convenga. Y como dato adicional, esta élite está muy pero muy lejos de ser Bill Gates o Elon Musk o la famosa familia Rothschild o los Rockefeller, como algunos lo afirman. Estos en realidad solo sirven como una especie de filtro y de camuflaje para que no se llegue a conocer en realidad quiénes son esta élite gobernante. A esta élite, por, por obvias razones, les conviene que haya alguien a quien culpar de las atrocidades que cometen. Por esto es que manipulan la información tanto en los medios de comunicación como en la historia.
ajustándola a sus propios intereses y beneficios, ya que pues si consideramos en la sociedad, pues siempre hay alguien que va en contra del sistema, alguien inquieto que intente develar sus maquinaciones o que piense en ir más allá de lo que nos dicen estos medios. Y es por esto que hay tanta censura en los medios de comunicación, y también es por esto que a estas personas se les considera como disidencia, pero esta élite pues va más allá, por lo que también les conviene a esta élite generar disidencia dentro de la disidencia, con la finalidad de confundir a las personas disidentes y así desviar la atención, llegando a convertirse todas estas disidentes en disidencia controlada por el mismo poder, para así seguir manteniendo el disfraz y mantener la idea de que el poder se centra en estas personas, es decir, en presidentes, en organizaciones, en familias populares o familias millonarias, etcétera, permaneciendo así ocultos, pero gracias al Señor por su palabra. Por eso es que debemos de tomar la información que se ve en los medios de comunicación con pinzas y bajo la perspectiva de la palabra del Señor. Y vemos también que esta es la idea que está tan arraigada en la sociedad, ya que si le preguntamos a la población respecto a esta élite gobernante, es decir, si existe un gobierno en la sombra, si creen que existen grupos de personas que han conducido a la humanidad para sus propios propósitos malvados, pues la mayoría va a decir que no, va a decir, pues es que eso no lo sé, o dirán que esos son mitos, o como se les dice comúnmente, esos son solo teorías de conspiración, eso solo pasa en las películas. Sin embargo, este pensamiento que está tan arraigado ha sido sin duda el resultado de un gran trabajo de disuasión y engaño sobre las personas, logrando así comprobar su gran habilidad para ocultar su gobierno y subyugar a la sociedad, tal como lo dice el verso de Apocalipsis 13:17 que lo acabamos de ver, cuya subyugación consiste principalmente en que la sociedad no esté consciente verdaderamente, primero, de la existencia del Señor y estén al pendiente de sus mandatos y de la profecía, y segundo, no estén conscientes de su propia existencia y vida espiritual, evadiendo o negando así la esfera o la vida espiritual, que es mucho más real que el mundo físico y que el mundo material. Cumpliendo de esta manera eh, los versos que mencionamos. Esta élite ha tratado de ocultar su identidad lo más que se ha podido, y para esto han entretejido una red estructural con forma piramidal, en donde, por su analogía, es en la punta donde se centra el verdadero poder, y como lo veremos, no es precisamente los Illuminati con el supuesto ojo que todo lo ve, como algunos lo explican y llegan a este nivel, controlando el sistema actual, porque ellos han controlado el sistema actual, tanto de salud, el sistema económico, social, geopolítico, tecnológico e incluso religioso, como lo vemos hoy en día en el famoso ecumenismo, donde podemos ver eh, dentro de sus miembros cómo hay diferentes comunidades evangélicas, y pues esto va más allá de los presidentes, de los primeros ministros, etcétera. Incluso eh, tan, tan es así que ha estado permaneciendo en oculto, que si le preguntamos a los creyentes, que son los que deberíamos de estar mucho más atentos a todo esto, porque así nos los dicen las escrituras, como lo veremos a continuación, pues casi ningún creyente toma en serio esta advertencia. Y
pues esta advertencia consta de que estamos en una guerra espiritual bastante cruel y o malinterpretamos esta guerra. Hemos caído en muchas ocasiones en la trampa de disuasión y engaño. Por lo tanto, cuando se les menciona a los creyentes que el gobierno nacional o internacional, el sistema de salud, las redes sociales, el entretenimiento, incluso, como lo mencionamos, el entretenimiento del sistema religioso, tanto católico como protestante, están diseñados y controlados por estos seres tan malvados, no lo toman con seriedad, no lo toman de la forma correcta. Algunos ignoran por completo todo esto, pues se sienten cómodos con sus estilos de vida que parece pues no importarles nada de lo que acontece en el mundo y pues mucho menos las profecías. O algunos dicen, el Señor tiene el control de todo, así que haga lo que haga o pase lo que pase, pues yo le pertenezco al Señor. Y otros pues evaden esta realidad porque pues les atemorizan las profecías. Sin embargo, lamentablemente a estos creyentes no están atentos a las sagradas escrituras, a los mandamientos del Señor. Solo escuchan lo que quieren escuchar. No están conscientes de que tenemos una lucha realmente cruel, un enemigo bastante sutil que no se va a andar con rodeos, a quien se le han dado los reinos de este mundo y que no escatimará en engañarnos y desviarnos del Señor. Y que este enemigo, desde tiempos antiguos, es decir, esta bestia que vemos también, que la vemos en Apocalipsis 13, se ha venido forjando en un vasto imperio que se ha venido manifestando en diferentes formas. Lo vemos así en los tiempos antiguos, en Egipto, en Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, como se describió desde Génesis, por supuesto en Daniel y en el libro de Apocalipsis, y que no es casualidad que se mencione en estos libros, es decir, en el primero y el último, donde en este último lo podemos ver como la bestia que sale del mar y que ha venido gestionando un gobierno universal con una infraestructura bastante compleja que la veremos más adelante y que tiene como fin engañar a la mayor cantidad de personas posible para destruirlas, para matarlas. Como les comento, esto es una guerra realmente despiadada y cruel, pero una vez más, el entretenimiento tanto secular como cristiano nos lo han mostrado como un cuento de ciencia ficción, como un cuento de hadas, pero la realidad es otra, y es que esta bestia tiene como fin sentarse y gobernar en el centro del hombre, es decir, en el corazón del hombre, y de ahí este pase a servirle, a adorarle. En esto consiste el propósito de la marca de la bestia. Y para esto, pues se ha entretejido una inmensa estructura de diferentes facetas. Algunas veces bueno, no algunas veces, en casi su mayoría con cosas que son aparentemente buenas, otras con algo que pues es evidentemente destructivo, cosa que le conviene para desviar la atención, dependiendo de las condiciones y de las personas, pero que a no ser porque tenemos la palabra profética más segura, seríamos fácilmente engañados. Por eso haríamos bien en estar atentos a las Sagradas Escrituras para poder develar sus maquinaciones. El problema es que el enemigo ha hecho un gran trabajo de infiltración, incluso en las comunidades cristianas, y esta infiltración en modo de entretenimiento cristiano nos hace estar tan lejos de la revelación de las Escrituras y de la revelación profética de los últimos días, todo este sistema que se ha acoplado en la iglesia. Por lo tanto, como una exhortación, necesitamos despertar de este profundo sueño, de este cuento de hadas. Ahora, pero vayamos a ver
qué es lo que dice la Escritura con respecto a esta élite que está gobernando. Y vemos así en el Salmo 64 del 1 al 6 que dice: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Y el Salmo 74 del 4 al 6 dice: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se aparecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Bueno, como podemos ver, el Señor nos confirma de la presencia de estas personas que han estado maquinando sus planes para destruirnos, que incluso se han infiltrado aún en las asambleas, es decir, en las congregaciones, para engañar a los creyentes, y que dichas personas son de carne y hueso, y estas personas, por obvias razones, pues siguen instrucciones directamente de seres espirituales malvados, y es por eso que el Señor nos lo ha venido advirtiendo. Vemos cómo es que tienen un gran conocimiento, como dice, hacen una investigación exacta, y vemos que ellos conocen exactamente cómo funciona el ser humano, cómo funciona su mente, cómo funcionan sus emociones, y es a partir de eso que se han entretejido un sistema de entretenimiento, de estimulación en las emociones, en los placeres, en las cosas que nos causan satisfacción, que no es el Señor. Y aquí está, la Escritura nos los revela, ¿no? Y, y podemos ver que tienen un alto grado de conocimiento sobre el comportamiento humano, sus temores, sus emociones, eh, muchas cosas. Pero ahora veamos por qué tenemos que estudiar esta palabra profética, la cual es más segura, ya que en ellas se encuentra la verdadera sabiduría. Sabiduría que necesitamos para entender la revelación profética de los últimos días, como lo vamos a ver. En la actualidad hay un gran descuido de un libro tan vital como lo es el libro de Proverbios, considerado como el libro de sabiduría por excelencia por muchos, por obvias razones. Todos deberíamos leer un capítulo de Proverbios diario, son 31, uno para cada día del mes. Y es aquí, justamente en el primer capítulo, donde nos hace referencia a leer este libro para no ser engañados por las maquinaciones y los planes malvados que se han entretejido. Y dice Proverbios del 1 al 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. No olvidemos esta frase: justicia, juicio y equidad. Bueno, entonces tenemos aquí para la palabra equidad en el diccionario Strong hebreo, que es la número 4339, Meshar, que significa igualdad, derechura, es decir, rectitud, directo al blanco, o lo opuesto a pecado. Entonces,
Una de las funciones de la sabiduría es ayudarnos a caminar rectamente, a no pecar, justo como la obra que el Mesías describió, que el Espíritu Santo, es decir, el Consolador, nos convencería, como lo vemos en Juan capítulo 16 del 8 al 15, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Es decir, la sabiduría nos enseñará a realizar lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, para que no sea necesario convencernos, sino que baste con solo una instrucción, ya que cuando menciona que es necesario convencerlos, pues en la práctica significa que nosotros estaremos pensando que estamos en lo correcto, que que nosotros sabemos lo que hacemos, y por lo tanto pues estaremos en un engaño, en una mentira, como lo dice Proverbios, en una condición de necedad o sabia en nuestra propia opinión, de tal modo que es necesario que el Espíritu Santo nos convenza. Y esto no significa que a los que baste con solo una indicación pues no estén haciendo algún mal, porque pues esto es diferente, esto es para saber cuál es la voluntad del Señor personal en, en todos nuestros caminos. Y hay personas que pues están más atentos a la sabiduría y siguen las instrucciones, esa voz que nos dice por dentro lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y por lo tanto, pues estas personas están más santificadas que otras, debido a que están más atentos a la sabiduría, y ésta influye sí o sí en su vida. Y ya sabemos por Proverbios 1:7, que es lo que dice, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Proverbios 8:13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ahora, también sigue diciendo Juan: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí vemos dos aspectos. Primero dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y comparándolo con lo que dice Proverbios, este dice acerca de la sabiduría: porque mi boca hablará verdad. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Y esto está en Proverbios 8, 7, 22 y 23. Entonces vemos cómo la sabiduría es el fundamento de lo que el Espíritu nos va a hablar, por lo tanto, a convencer. Y el segundo aspecto dice, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Es decir, necesitamos al Espíritu Santo, la sabiduría, quien es el Señor, para entender las profecías, lo que está por acontecer en estos últimos días. Así que no debemos ignorar lo que dice este libro tan importante. Y sigue diciendo, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, la palabra para cordura
es la número 4209, Meshimá, que significa plan, usualmente perverso, una maquinación, algunas veces bueno en forma de sagacidad. Por lo tanto, vemos cómo es que la sabiduría nos va a dar el conocimiento del plan malvado que está gestionando esta élite que acabamos de mencionar. Es por esta razón que Juan dice en Apocalipsis 13:18 que aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Y en Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es por eso que debemos estar muy atentos a este libro tan importante, ya que este libro, por medio de este libro, es que el Señor nos va a dar la revelación de este plan que se está llevando a cabo. Pero si tenemos en poco este libro, pues no seremos capaces de entender en qué consiste dicho plan. Entonces, ¿quién construyó las redes sociales? ¿Quién desarrolla las películas, las series, las caricaturas, las novelas o esos superhéroes que les ponemos a los niños? ¿Quién está gobernando y controlando en las naciones? Vemos en Génesis que entre los descendientes de Caín, y sabemos quién fue Caín, el primer homicida, está Jabal, que es padre de la construcción y ganadería. También está Jubal, padre de la música, y Tubal-Caín, padre de toda obra de bronce y de hierro, es decir, armas, estructuras, joyas, etcétera, que justamente es el material del imperio grecorromano, según la estatua del sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Ahora, ¿no son todos estos componentes del sistema actual y que forma el sistema para un plan maligno en el cual estamos inmersos, que incluso el enemigo ha utilizado como herramienta de entretenimiento para engañarnos y destruirnos también dentro de las iglesias? ¿No son los creadores y ejecutores detrás de todo esto personas ajenas a la voluntad de Dios? ¿O quién está detrás de todo esto? ¿Un justo? ¿Alguien que tiene temor del Señor? El Señor dice que teniendo sustento y abrigo debemos de estar conformes. Sin embargo, pues no son personas consagradas al Señor quienes están detrás de todo esto, son pecadores, son mentirosos los que están llevando a cabo todo este plan. Y es por esto que la sabiduría nos dice: no consientas, no te dejes engañar por todas estas cosas. Estimados hermanos, este entretenimiento se encuentra aún dentro del ambiente cristiano. Y esto no lo debemos de echar a la borda. Podemos ignorar esto, claro. Sin embargo, el hecho de que lo ignoremos no significa que no esté presente este gobierno en la sombra que está adulterando las sagradas escrituras y que quiere engañar al pueblo del Señor. En la actualidad vemos personas, líderes cristianos, que su enfoque principal es la prosperidad, es el dinero, y ante esto pues han hecho una serie de declaraciones que son blasfemas, que van en contra de lo que nos dictamina el Espíritu Santo, y se les conoce como los predicadores de la prosperidad. O vemos cómo es que del evangelio hacen una comedia, hacen algo en forma de chiste. También vemos cómo la música ya no es un instrumento para adorar al Señor. Ahora ya es entretenimiento, ya es en sí la música la que se está exaltando, y acoplan pues las letras de las alabanzas simplemente por hacer música, por querer ser reconocidos. Y esto
pues no es tan adecuado con respecto a la perspectiva bíblica. Recordemos que al sistema religioso se le llama en la Biblia como ramera, porque como dice también Proverbios 7, 19 y 20, dice, el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, el día señalado vendrá. Acá, pues, el marido se refiere al Señor, al Mesías, el cual vendrá en el día señalado y esperemos que no tarde. Y, pero ¿a quién hace referencia esta mujer? Pues obviamente a alguien que se desvió del camino, a alguien que adulteró la verdad, o es decir, a una iglesia o una religión apóstata. Es por eso que Proverbios 1, 15, 19 dice, Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. También en Apocalipsis nos dice, salid de ella, pueblo mío. Bueno, aquí en, para la palabra ignorantes tenemos que es la número 4878, Meshuvah, que es apostasía, y que apostasía significa deserción de la verdad. Por lo tanto, no seamos de aquellos que ignoran o menosprecian la sabiduría del Señor y nos tome por sorpresa el novio y participemos de su ira. Porque si decimos, yo quiero mejorar mi casa, yo quiero tener un mejor carro, ropa o calzado de marca, quiero tener más, o frases como quiero mejorar este talento, quiero ser mejor, o incluso disfrazarlo con el servicio al Señor y lo ponemos de pretexto diciendo tengo que servir al Señor con lo mejor, tengo que darle lo mejor al Señor, y hacemos esto por estatus o reconocimiento social, pues tendríamos que hacer una examinación de bajo la guía del Espíritu Santo de nuestra verdadera perspectiva o de por qué estamos haciendo todo esto. Y si no, pues lo vamos a tener como una obsesión que por muy tenue que parezca, pues estaremos alejados de la voluntad del Señor. ¿Acaso no tomamos como estándar o prototipo a las personas pertenecientes a este mundo, como los artistas o personas influyentes, como en su forma de vestir, sus casas, sus autos, sus capacidades, sus talentos, y como lo vimos, incluso si provienen de ambientes o líderes cristianos, no decimos, bueno, es que han hecho un gran trabajo, se lo merecen. No, no es así. ¿No es acaso también esto codiciar? ¿No buscan esto las personas eh, sin un verdadero y genuino temor del Señor? ¿O nos olvidamos de lo que dice el mandamiento del Señor, que dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asna, ni cosa alguna de tu prójimo? Bueno, por internet circulan cosas como cómo estar a la moda si eres cristiano, o los famosos premios al mejor artista cristiano, a la mejor canción, en donde vemos que muchísimos artistas cristianos han participado. Pero si nosotros esto lo vemos sano, ignoramos esto, pues será un indicador. Si esto lo vemos bien, si esto lo vemos con agrado, pues será un indicador de que estamos engañados, de que estamos dormidos. Pero si a pesar de saberlo, seguimos obstinados creyendo que estos caminos son correctos, que estos caminos son
lo que el Señor quiere, o simplemente no nos esforzamos por servir al Señor de manera correcta porque estamos cómodos con nuestro estilo de vida, pues desafortunadamente se nos quitará la vida de Dios, la revelación que, que nos lleva a tener esa vida espiritual que el Señor nos da para vivirla. Es por esta razón que dice en Apocalipsis 3:1, ve a la iglesia de Éfeso, que dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y en Proverbios 1:32 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y ya vimos que ignorantes son apóstatas. Por esto dice que a estas personas, cuando regrese el Mesías, vendrá como ladrón y no sabrán a qué hora vendrá. Y esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 7. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero si consentimos, si nos dejamos engañar, si no estamos atentos a las escrituras, si nos conformamos con lo que nos dice el pastor o el maestro en la clase de cada 8 días y no profundizamos en las escrituras y desechamos el consejo y reprensión que el Señor nos da, pues seremos parte de aquellas 5 vírgenes que no estuvieron preparadas con aceite, es decir, con el espíritu de sabiduría. Y por lo tanto, el Espíritu Santo pues no tendrá influencia sobre esas personas. Es por eso que Proverbios 1 del 24 al 33 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que temen, cuando viniere como una destrucción lo que temen y su calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, no es un juego que desechemos las exhortaciones que nos hace el Señor, que nos hace el Señor. Esas exhortaciones que, como dice Proverbios del 12 al 13, y digas, el capítulo 1 del 12 al 13, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. No seamos de estos que menosprecian la reprensión del Señor, sino estemos atentos. Ahora bien, ¿cómo adquirimos sabiduría? Bueno, brevemente, primeramente por estudiar las Escrituras y como lo hemos visto, Proverbios, y obedeciendo, estando atentos al mandato que nos da el Señor. Y segundo, pues pidiéndola
como dice Santiago 1 del 5 al 6, que dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y el lugar apropiado para pedir sabiduría es en lo secreto, como dice el Salmo 51:5. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, visto que necesitamos sabiduría para entender sus planes malvados del enemigo, para poder entender la profecía, pues pasemos a develar, como dice Efesios 5:11, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, y que esta palabra reprendiéndolas es elenco, que significa refutar, amonestar, exponer. Pasemos a ver cómo se ha venido gestando su poder del enemigo, de esta élite gobernante, desde el último siglo, ya que más adelante en otros capítulos lo veremos de manera histórica. Y para poder entender, para poder exponer en qué consiste esta obra, es necesario entender lo que viene en el Apocalipsis capítulo 6, en el primer jinete, que dice: y salió venciendo y para vencer, que como vimos es subyugando y para subyugar. Ahora bien, como lo mencionamos en el apartado de la semana 70, más específico en el cumplimiento de la última semana, vimos la llamada Agenda 2030, donde uno de sus propósitos consiste en el sistema de salud y más específicamente en el método, no lo puedo decir porque si no me censuran, para prevenir enfermedades, y ya nos podemos dar una idea de qué se trata. Entonces pasemos a ver en el próximo capítulo en qué consiste el método del enemigo según las Escrituras.